Pargo rojo, róbalo, sierra, cojinúa, jurel, son los pescados de mayor consumo de los panameños y los preferidos, sobre todo para esta época del año en donde se incrementa el consumo de mariscos por la celebración de la Semana Santa. Estas son las imágenes que hemos captado a lo largo de este fin de semana de la actividad en el mercado del marisco, uno de los productos más buscados, pero que también se suma al alto costo de los precios que ha sufrido la canasta básica familiar en las últimas semanas. Entramos a analizar este tema de interés para todos los panameños junto a nuestro invitado Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derechos del Consumidor y Usuarios, para abordar este tema del fenómeno que nos está impactando y que tiene que ver con muchos elementos. Giovanni, un placer tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bienvenido aquí a Noticias AM. Bueno, un honor. Efectivamente, el consumidor está abocado a una suerte de problema existencial frente al aumento indiscriminado de los precios de los alimentos, del combustible, de los servicios, de todos los elementos que vinculan y hacen necesario su vida y existencia. Evidentemente es un problema. Todos los consumidores hemos venido sufriendo este tipo de cosas. Nosotros de la plataforma hablanlosconsumidores.org y del teléfono 390-8899 hemos venido dando consultas, hemos venido haciendo, no encuestas científicas, pero sí recopilando datos e información sobre el aumento de los costos, y todo ha aumentado, lamentablemente. Quiero seguir con el tema del mercado del marisco, porque es uno de los productos que los panameños prácticamente ha desplazado de la canasta básica familiar, y ahora tú nos vas a explicar por qué y por qué productos tuvo que ser reemplazado. Por ejemplo, la última medición de la Codeco nos indica que el precio en la ciudad capital, o sea, lo que se ha situado entre 50 centavos a $1.50 el incremento, dependiendo del producto. ¿Qué fenómenos puntuales ustedes han detectado ha impactado en los últimos años el precio del marisco que ha llevado a milas a tener que reemplazarlo en la canasta básica? Bueno, básicamente ha habido toda una suerte de condiciones vinculadas a la crisis internacional por vía del COVID. Recientemente el incremento de toda la suerte de elementos vinculados a los motores, elementos vinculados a los barcos, a las naves, sobre las cuales fundamentalmente se pesca a nivel local. Y para rematar el efecto, el aumento indiscriminado del precio de combustible, que afecta fundamentalmente la suerte de la industria del mar. Te comparto algunos precios a los que están en casa y nos escuchan también por radio. Precios actuales en el mercado del marisco. Hoy día, por libra, por ejemplo, el jurel, $1, que es el más barato. La corvina, $2. Y la corvina, que es la rojiza mediana, $3.75. La que la buscan mucho para reemplazar el pargo rojo, por ejemplo. Y otro más, el pargo rojo. Hoy día puede lograr un precio hasta de $2.75. Usted dice, 375, quiero reiterar. Tengo aquí a mis espaldas los precios precisamente. Langostinos, $7. Camarón rojo, $5.50. Corvina, $3.50. Cojinúa, $2.50. Sierra, $2.50. Y si bien muchos, sobre todo católicos, que hacen todo guardan, por decirlo de alguna manera, esta tradición de consumir mariscos durante la Semana Santa, hacen el esfuerzo, pero es incomparable. Claro que es incomparable. Al final del día, lo que la persona que sigue en este tipo de práctica ha llegado al tema religioso deben entender que frente a la imposibilidad de comprar esto hay que refugiarse en otro tipo de producto ligado al mar necesariamente, pero ultraprocesado de alguna otra forma, como pueden ser lamentablemente los enlatados y hasta la sardina para efectos prácticos. Eso te iba a preguntar, hace mucho tiempo desapareció el pescado de la canasta básica, o sea, de productos. ¿Por qué productos ha sido reemplazado el pescado como tal? Bueno, dentro de la medición que hace Codeco y otras instituciones, se ha vinculado al tema de enlatado tipo atún, rallado de sardina y otro tipo de productos que de una u otra forma pareciera ser a la vista que son mucho más accesibles. Al final del día el consumidor debe estar claro de que el objetivo del consumidor fundamentalmente es alimentarse, nutrirse y llegar al nivel de calorías necesarias para subsistir. Hay que ser inteligente y en una crisis como la que estamos, evidentemente hay que buscar sucedáneos que logren ese propósito y que logren mantener el cuerpo nutrido, alimentado y capaz de surtir lo necesario de alimentos como el trabajo, la educación, etcétera. ¿Y no es momento de revisar los productos de la canasta básica?
Porque tengo entendido y sí sería bueno que nos explicaras cómo se escogen los productos que integran la canasta básica aquí en nuestro país. Bueno, en principio hay que entender que hay varias canastas básicas. Hay una estructuración que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, otra que hace Contraloría y otra medición que hace Codeco. Panamá no tiene una canasta básica unificada a nivel institucional como otros países. Cada institución mide lo que tienen que medir y dentro de su propia perspectiva. La más visualizada, la de Codeco, sigue un patrón de hace varias décadas en la cual ellos hacen una encuesta fundamentalmente sobre los elementos que más se vinculan a los consumidores. Hay países que tienen una canasta básica mucho menos abundante. Codeco tiene una de promedio 60, 50 artículos. Hay otra mucho más grande de 200 y algo, y dependerá. A veces meten hasta la escoba, otras veces sacan productos de limpieza. Depende evidentemente de la medición que se haga. O sea, el tipo de cortes de carnes que van desapareciendo es porque los dejan de consumir y son eliminados de la canasta. Porque se piensa que desde el punto de vista de nutrición, de acceso, son menos accesibles. Nuestro criterio es eso, que se sacan determinados tipos de productos de accesibilidad, y se busca productos que sean mucho más accesibles y efectivamente mucho más de acceso a los consumidores frente al nivel de incremento de precio. Por eso es que se reemplaza el pescado por las latas de sardina y las latas de tuna. Efectivamente. O sea, pasado mañana dejaremos de consumir encuentro y vamos a consumir patitas de gallina y las van a incluir en la canasta. Lamentablemente parecía que fuera una forma de tendencia. Al final del día lo que buscan, lo que miden es buscar un espectro de alimentos que teóricamente configure el nivel de calorías necesaria para que el ser humano pueda funcionar. Lamentablemente, reiteramos, los niveles de afectación económica que están, como se sabe, afectando fundamentalmente a la población de menos recursos, lleva a que se mida en esta forma, buscando que el consumidor busque elementos que logren por lo menos paliar los elementos que ya son prácticamente inalcanzables. Vamos a hacer algo, voy a aprovechar para compartirte a ti y a nuestros televidentes la opinión de quienes acuden al mercado del marisco y que en medio del alza de todo y que somos conscientes que lo ha disparado también el precio de los combustibles, esperan encontrar precios accesibles. Que contamos con productos de primera, productos de calidad, productos panameños y que nos den el apoyo. Y también exhorto también a las autoridades que no solamente vengan y nos promuevan, el alcalde que haga eventos como hacían antes, el alcalde se ha dormido últimamente. El gobierno nunca ha aportado nada a lo que es la acuicultura en Panamá. Somos el sector menos privilegiado por medio de los bancos y por medio de las autoridades. Somos el sector más olvidado. Bastante baja porque la gente no está bajando. Pero hay pescado de calidad, pescado fresco que acaban de llegar del quesillo. No pescado congelado. Este año voy a comer pescado fresco. Ahora mismo yo tengo la coinoa a $2. Tengo la revoltura a $1.25 a $2. Cuando me entra la locura vendo a todo precio. También, dan buen precio, tan fresquecito la producción. Bien, ahí está, y es la expectativa que tienen los trabajadores del mercado, y bueno, y ni que decir lo que nos han contado quienes se dedican a la pesca. Un bolichero compartió con nosotros sus gastos, $6.000 en combustible al mes, y no alcanza, por supuesto. Quiero regresar al costo de la canasta básica. $11.47 ha sido el aumento de los últimos 12 meses. ¿Qué pronóstico hay tomando en cuenta el impacto que ha tenido el incremento y el alza de los combustibles, Giovanni? Bueno, las perspectivas no son muy halagüeñas. Hemos venido visualizando la última semana aumentos reiterados del costo de combustible, efectivamente, que afectan básicamente el tema de transporte de alimentos de los centros productores a nivel del área de interior hasta los centros urbanos, fundamentalmente la ciudad de Panamá. No son muy halagüeñas también en función del incremento internacional de los costos, producto del aumento de la logística, la importación y demás. Nosotros creemos que el Estado debe meter mano en el asunto. Quizá la solución pasa, entre comillas, por la creación de cooperativas de consumidores. Hay este tipo de modelos a nivel de países, fundamentalmente de España, donde el Estado promueve elementos en los cuales se comercializan productos a precios residuales en función de la ausencia de necesidad de interés de lucro a través de cooperativas de consumo que deben ser vinculadas directamente con productores, con agricultores, directamente con grupos de consumidores interesados en comprar, eliminando los intermediarios y reduciendo los costos. Amén de todo esto, debería implementarse, y sobre eso hay ideas en el margen de esto,
mecanismos a través de los cuales se crean redes o conectividad directa entre productores, agricultores, con centros de acopio de alimentos tipo Merca, Panamá y otros. Ese es el futuro. Esa es la solución. Esa es la solución. El problema es que también el Estado debe meter la mano en función de reducir el costo de combustible en la cadena de comercialización. Porque al final del día, cada vez que se aumenta el costo de combustible, automáticamente hay especuladores que corren teniendo productos en stock, aumenta automáticamente el precio cuando necesariamente no le está afectando necesariamente esa semana. Tú acabas de plantear algo que se viene analizando hace mucho tiempo, y es que existe en esta cadena de distribución de alimentos muchos intermediarios. Y al final es imposible que al consumidor le llegue un precio justo, porque nadie en esta cadena quiere perder. Así es. Lamentablemente el mecanismo de intermediación que está creado en el mercado pertinente para mí de alimentos es ese. Lo ideal fuera romper ese círculo a través de cooperativas de consumo, la creación de los famosos mercados periféricos que no se han visualizado en la mayoría de municipios del país, y otra suerte de ideas como cooperativa, como decíamos, como reducción de costos de cierto tipo de cosas, como ayudas efectivamente a ciertos agricultores, productores y fundamentalmente a los consumidores. Es necesario apoyar a los consumidores proveyendo de productos que estén directamente vinculados a productores que reduzcan los intermediarios y se reduzca el aumento de precios que todavía sufrimos y visualizamos diariamente. Ahora bien, la política que nos ha acompañado en los últimos años es el control de emergencia de los precios. Y expertos como usted y otros nos han dicho ya eso no funciona y el gobierno tiene que buscar otros mecanismos. Además de poder cumplir con los mercados que hacen falta a nivel nacional, ¿qué otros ajustes ustedes recomiendan? El Estado debe perseguir. Lamentablemente no se ha hecho paralelamente con el tema del control de precios toda la suerte de prácticas monopolísticas que se dan dentro del mercado pertinente de alimentos. Hemos venido congelando los precios, regulando entre comillas los precios de alimentos las últimas administraciones. Si no se equipara eso con mecanismos penales, civiles, aduaneros, comerciales y otros, donde se persiga a los sectores comerciales que se ponen de acuerdo para manipular los precios del mercado, ningún tipo de medida de ninguna clase va a tener efectos reales. Es el primer antagonismo que el Estado debe proveer a nivel del gobierno. Quizá modificando la Codeco, quizá creando una entidad mucho más fuerte que vea el tema del consumo per se y el tema de competencia en manos del Ministerio de Comercio e Industria o el MEF, que tenga mucho más fuerza para perseguir este tipo de grupos. Esa es la solución, pasa por ahí, por romper los monopolios y romper la práctica monopolística que se siguen viendo. ¿Y qué hay con el incremento de la producción local? La pandemia puso en aprietos a varios países que dependían de las importaciones. Y bueno, y Panamá sí demostró algo, Giovanni. Panamá demostró que tiene capacidad y garantizó la alimentación de miles durante esta pandemia, donde se retrasaban los contenedores y envíos de alimentos hacia Panamá. Sí, tuvimos la suerte de contar con mecanismos idóneos promovidos del gobierno, de la empresa privada, los productores, donde no se afectó el consumo. Lamentablemente sí se afectó el acceso al consumo. Cada centavo que se aumenta reduce la capacidad de aumento en cantidad y en calidad de los consumidores. Estamos hablando de que la clase media, profesional entre comillas, ya ha bajado mucho más. Cada vez somos menos y cada vez el margen de pobreza y pobreza extrema se va aumentando. Ese es el gran reto, ese es el problema. ¿Dónde se fija en este momento, a esta hora, el precio de la canasta básica? Está por encima de 300 y algo de balboas. Y subiendo, porque cada vez que se aumenta el precio de combustible, vemos automáticamente, como un efecto mágico, el aumento de los costos automáticamente de todos los productos, aún de aquellos que no requieren transporte. Ese es parte del problema de la malformación de los ciertos círculos que pasan manipulando los precios a nivel local y a nivel general. Se justifica, y bueno, porque usted tiene que ver con esto también, lamentablemente no vemos una representación robusta de los usuarios del transporte en la autoridad del tránsito, y eso siempre lo he dicho y lo reiteraré. Ese es un tema que evidentemente... ¿Por qué no hay representación real de los usuarios en la autoridad del transporte y al final tenemos siempre una autoridad de transporte que termina solamente resolviendo las demandas del transportista y no del usuario? No hay un equilibrio evidente ni a nivel de la ATT, ni a nivel de otras actividades como la superintendencia de bancos, superintendencia de seguro, tampoco hay representación de los usuarios. Lamentablemente tenemos un estado en el cual los consumidores, usuarios, esos de servicios públicos, domiciliarios o transportistas como estos, estamos carentes de voz. El mecanismo a través del cual se elige a los representantes de los usuarios, la junta directiva de la ATT, es al azar. No es por calificación, no es por votación, no es por experiencia, es al azar. Una tómbola que se hace
cada cierto tiempo, lamentablemente. Y no cualquiera puede. Yo me enteré recientemente que alguien que tiene vehículo, por ejemplo, que si yo quisiera, y créame que muero de ganas de convertirme en la representante de los usuarios del transporte en la autoridad del tránsito, yo no puedo. Yo no puedo porque yo tengo un carrito que estoy terminando de pagar con él. Yo no puedo, ni puede usted, ni los que tendríamos ganas. Le pregunto esto porque al final el costo de la canasta básica que tiene que asumir el panameño, se le tiene que sumar el costo del transporte. Claro. Y evidentemente el transporte es fundamental. Si no hay forma de movilizar a las miles y miles de personas que necesitan ir asumiendo trabajo, escuela hoy día, porque es presencial, evidentemente la gente no va a poder producir ni consumir. Es diferencial y al final del día, reiteramos, el Estado tiene que abrir todo el tamiz de discusión de esta materia, generar elementos de discusión a través del cual se verifique inclusive la tasa de paridad, la fórmula de paridad, a través del cual se importan productos de combustible nacional al país y cómo se distribuye y cómo se cualifica eso. Hace ya casi 20 años que esta fórmula de paridad no se discute abiertamente entre los usuarios, entre los consumidores y la ciudadanía. Por ahí hay que empezar. Ese es el punto de partida. Quiero agradecerle a Giovanni Fletcher con nosotros esta mañana, acompañándonos con el análisis del incremento de la canasta básica y varios productos a raíz del alza de los precios del combustible. Hay más que compartir a esta hora aquí en Noticias AM.